Gracias, mi Padre, gracias, bendito Dios, por tu bondad y tu misericordia, porque nos tienes esta mañana aquí delante de ti. Gracias, Señor. Amén. Bueno, todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Más que un libro, la palabra es una persona. La palabra es Jesús y Él es el que es nuestra lámpara, Él es nuestro alimento, Él es nuestra roca, Él es la puerta. Amén. Él es tantas cosas que para cada uno, pero no solo para cada uno, sino que es lo que Él mismo ha dicho en su palabra. Ahí vamos a acompañarme, por favor, a Lucas 17, capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versículo 11. Aunque está aquí en la pantalla, yo quisiera que todos lo siguieran en su Biblia, lo lean. ¿Ya lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres? ¿Y cómo estaban? Amén. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué les pasó mientras iban? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Quiero releer este versículo 15 y 16. Leámoslo todos juntos. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El tema del día de hoy es gratitud. Estamos terminando el año, ¿verdad? Este es el último domingo de este año 2014. Y yo estoy segura que todos tenemos tanto que agradecer a nuestro Dios, a nuestro Padre bueno, de tantas maravillas y de tantos testimonios que tendremos cada uno en lo personal, como congregación, como familias. Y es un buen día para dar gracias, todos los días son buenos para dar gracias. Y le preguntaba yo al Señor sobre qué quería que habláramos este domingo, y el Señor me dio este tema, me dio esta cita de Lucas, de los 10 y el 1 que regresó. Es el 1%, ¿verdad? Y ni el 1%, es el 1 de cada 10, el diezmo, es el diezmo es 1 de 10 que regresó, y los otros se quedaron, fueron al sacerdote, fueron sanados. Y de eso vamos a profundizar un poquito hoy, para después poder darle gracias con todo nuestro corazón al Señor. Yo tuve la oportunidad de ver hace unos días en el Facebook que había una campaña parecida ahí, de que exhortaban a todos a que durante varios días dieran gracias. ¿Quiénes de los que están aquí hicieron eso que ponían todos los días, o todos los días hacían un listado de buscar de qué darle gracias a Dios? Ninguno lo hizo. Yo vi a varios jóvenes que los animaban ahí a decir qué había hecho Dios por ellos, a darles que buscaran algo de qué darle gracias al Señor, que si eran capaces. Bueno, tal vez era otra cosa, pero yo vi que ahí habían varios, incluso de aquí, que lo habían hecho. Y lo primero que tenemos que hacer es ¿tú lo hiciste? Ah, oh. Gloria a Dios, mejor que todo.
Ok, gloria a Dios. Así debería de ser. No tendríamos necesidad de que nadie nos esté diciendo, mira, busca de qué le das gracias a Dios, ¿verdad? Porque es algo tan evidente que todo lo deberíamos hacer constantemente. A ver, pregunto, como me piden aquí, ¿quiénes han hecho eso todos los días? Amén, gloria al Señor, qué bendición. Amén. Bueno, entremos entonces al escenario primero de lo que leímos en Lucas 17. Dice que Jesús, él iba pasando entre Galilea y Samaria para ir a Jerusalén. Y en ese trayecto, 10 leprosos le salen a su encuentro. Y es interesante aquí recordar algo sobre la lepra. Yo sé que ya muchos sabemos algo sobre la lepra, otros quizá, tal vez es hoy primer día que lo van a escuchar, pero la lepra era una enfermedad común en el tiempo de Jesús. Aún hoy hay leprosos. Yo no sé cuántos lo saben, pero aquí en Guatemala existe un hospital que se llama Leprocomio, todavía. Y aunque ya es una enfermedad que es tratable, todavía no es curable. Hay personas que ayudan a estas personas con medicamentos y con operaciones. Yo les he contado aquí de un libro que leí hace muchos años que se llamaba A Imagen de Dios, de un doctor. El que lo escribió fue Paul Brand, un escritor cristiano, pero él estaba escribiendo las memorias de este doctor que su trabajo era en África y él era misionero y trabajaba con leprosos. Y a mí me impactó una de las partes del libro donde hablaba de un leproso que había sido restaurada su mano con cirugía plástica, porque a los leprosos se les va pudriendo su carne y parte de la enfermedad es que va perdiendo la sensibilidad, los miembros, y por eso no solo se pierde porque la carne en sí misma se pudre, sino por la insensibilidad, se golpean o se queman y no sienten. Y resulta que a esta persona le habían hecho una reconstrucción de su mano y él decidió ir de visita a la casa de su familia en un tiempo, y era gente muy pobre, entonces se fue a su aldea y en el lugar donde él vivía, era hindú, no era África, era India. En el recuerdo se me vino ahorita que era India. Y entonces él llega y va a su familia, pero vivían en unas condiciones muy precarias y dormían en el suelo. Y cuando él regresa al hospital, este hombre va devastado porque su mano se la había comido una rata. Y él no sintió, porque las terminaciones nerviosas se pierden. Entonces él comentaba ahí que lo terrible de esa enfermedad es perder esa sensibilidad. Y la lepra es en la palabra de Dios una figura del pecado. Cómo el pecado destruye al ser humano sin que éste ni siquiera se dé cuenta. Y cómo el pecado nos hace duros e insensibles, que en algún momento ya no podemos sentir ni siquiera que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y en el tiempo de Jesús, bueno, desde mucho tiempo atrás, desde el Levítico, desde cuando el Señor dio la ley, estipuló ciertas cosas que Moisés dejó de cómo tratar a la gente leprosa. Y lo primero era que quien los determinaba si era un leproso o no, era un sacerdote. El sacerdote decía si era leproso o no, y una vez que estaba ya diagnosticado el caso, pues el leproso perdía todo. En primer lugar, tenía que salir de su círculo y lo mandaban fuera de la ciudad a vivir apartado, porque ellos no sabían si eso era contagioso o no, me imagino, y por eso lo apartaban. Y luego de apartarlo, él no tenía esperanza de curación, sino que tenía que vivir aislado de las limosnas, de la caridad de la gente que le podía llegar a tirar de lejos algo de comida, algo de ropa, y se iban envolviendo en lienzos, porque imagínense, alguien que se le cae un pedazo de nariz o un pedazo de su carne o de sus manos, pues lo primero es que debe de causar mucha repugnancia, ¿o no?, a los demás. Y entonces ese hombre, pues para evitarse hasta verse a sí mismo, se cubría, pero vivían en la soledad, apartados, en el dolor interno
de no tener a nadie por ellos, perdían sus familias, perdían todo, eran considerados prácticamente muertos. Y estos 10 leprosos salen al encuentro de Jesús, pero una de las estipulaciones era que ellos tenían que estar lo más cerca de una persona que podían estar, era 100 pasos. Esto yo me calculo que era como media cuadra de distancia. O sea, yo estando aquí, calculemos media cuadra hacia allá, estaban estos leprosos cuando vieron pasar a Jesús. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer para levantar la voz y que los oyera Jesús a esa distancia? Aparte de que estaban a la distancia, una de las especificaciones era que ellos, cuando iban por algún lugar, ellos tenían que gritar, fíjense, inmundo, inmundo. No era que otro gritara y dijera, allá va un inmundo, sino que él a sí mismo tenía que gritar, soy inmundo, quítense del camino, apártense de mí. Yo no sé, a mí solo de pensarlo me duele el corazón, qué terrible para esta gente tener que vivir esa situación. Vivían en pobreza y en miseria, en desesperanza y completamente aislados, como les contaba hace un momentito. Y habían perdido todo, y uno a veces pierde la dimensión de lo que es la pérdida, era la pérdida para estas personas. Perdían todo, y encima de que perdían todo, ellos dentro de su mente tenían un recuerdo persistente de eso que habían perdido. Imagínense, en la soledad recordaban a su esposa, a sus hijos, a sus padres, recordaban a sus amigos, tal vez se recordaban de los buenos momentos pasados con ellos, pero no había posibilidad de volver a eso, no había posibilidad. Su casa, su sustento, incluso el respeto de las personas, porque las personas cuando oían inmundo salían corriendo de ellos, y si miraban a alguien incluso que se les quería acercar, tiraban piedras para que esa gente se apartara y no se acercara a ellos. O sea, un rechazo terrible. ¿Ya vieron el escenario? ¿Lo están viendo? Nos pusimos un poquito en los zapatos de estos días, ¿verdad? Y ahí viene luego una súplica. Y ahí es donde yo les decía, ¿cómo fue que ellos se dieron cuenta que por lo menos a media cuadra iba pasando Jesús? Esa es la primera pregunta. Y gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos no gritaron, Jesús, devuélveme a mi esposa. O Jesús, tengo un problema económico muy grande, no tengo nada para comer. Sino que lo que pidieron fue misericordia. Ellos estaban conscientes de su miseria, de que eran seres miserables y que tenían necesidad de algo sobrenatural en sus vidas, y claman a Jesús, Jesús, maestro. O sea, de alguna manera ellos habían oído algo de Jesús. Tiene que haber alguien, a pesar de donde estaban, o vieron de lejos las obras que hacía Jesús, o alguien les contó, o ellos mismos, aunque sea de lejos, lograron pescar algo de las palabras de Jesús. Y cuando lo ven pasar, nace en ellos una chispa de esperanza, una chispa de fe. Y dicen, Él es el que puede sacarnos de aquí. Y pegan de gritos. Yo me los imagino, tal vez no tenían brazos, estaban solo con un muñón envuelto o con sus trapos chucos levantándolos hacia lo lejos. No dice qué hora del día era, si era una hora iluminada, pues probablemente porque Jesús los vio, ¿verdad? Pero imagínense lo que hacen en su desesperación alguien con necesidad para llamar la atención de Jesús. Y yo me pregunto, cuando veo esta, me trae a mí a la memoria de dónde me sacó a mí Jesucristo. La inconsciencia que yo tenía de la lepra que había en mi corazón. ¿Y tú cómo estabas? ¿Estabas consciente? ¿Y qué tanto gritamos a Jesús para que Él viniera a nuestras vidas? ¿O más bien fue Él el que con su gran misericordia, aún muchos,
sin haber tenido conciencia, Jesús se acercó y nos tocó. Amén, amén. Él se acercó y nos tocó. Pero estos 10 sí tenían conciencia de su lepra. ¿Y qué hicieron? Era la pregunta que yo sé, aquí me preguntaba, ¿qué hicieron? Y yo me preguntaba a mí misma, ¿qué hice yo para que Jesús tocara mi vida? ¿Qué gritos pegué? ¿O cuánta fue mi clamor? O más bien Él me vio a mí y Él con misericordias, aún sin saberlo yo, se acercó a mí. Pero inmediatamente cuando vamos caminando en la lectura, salta algo que no esperamos. Porque Jesús había venido a cumplir la ley y no a abolirla. Sin embargo, durante su ministerio, cuando lo vemos, cuando Él hablaba, cómo confrontaba a la clase religiosa era tremendo. Contra ellos era su mensaje más fuerte, pero no por rechazo, sino para sangolotearlos, para moverlos de su posición y decirles, heme aquí, yo estoy llamando a la puerta de sus corazones. Y sin embargo a estos que Él sana y que él va a hacer, porque aquí no los ha sanado todavía, cuando ellos le piden misericordia, su respuesta es que vayan a los sacerdotes. Igual en Lucas 5:14 hay otro caso de otro leproso y la respuesta de Jesús es igual, le dice que vaya al sacerdote y que presente la ofrenda que tiene que presentar para que compruebe que está sano. Y estos 10 que escuchan de Jesús, y me imagino que tenían fe, porque si no, probablemente no le hacen caso. En lugar de eso, se van para otro lado. No quiso sanarme ahorita, entonces mejor me voy. No sucedió el milagro que yo esperaba, entonces este Jesús no funciona, ¿verdad? Ellos pudieron haber pensado eso, pero lo que hubo fue que verdaderamente oyeron la voz de Jesús, se dieron la vuelta y se fueron para donde Jesús les había dicho que tenían que ir. Ellos iban con fe, en ese momento iban esperando ser sanados, recibir lo que habían pedido, sabían que Jesús era un maestro de la ley, que era un maestro de la palabra de Dios y que tenía poder, y no sabían cómo, pero van de regreso para buscar la sanidad, a buscar al sacerdote para que los declarara sanos. A mí me llamó la atención esto y me fui a Levítico 14, que es donde está cómo era el proceso que tenía que hacer cuando un leproso era sanado. Y miren, era una de cosas rituales tremenda. Lo primero eran 8 días primero que duraban las purificaciones y después eran 8 días después donde el leproso, antes de volver a su casa, a su familia, todavía pasaba en un apartado en soledad. Pero los primeros 8 días iba el sacerdote lo bañaba, lo limpiaba, le afeitaba la cabeza, lo revisaba de pies a cabeza que estuviera limpio. Luego hacía ciertos rituales, entre ellos era que cogían 2 tortolitas, 2 palomitas, y a una la mataban y las gotas de sangre de su cuello, porque era por ahí por donde mataban al animalito, hacía que cayeran sobre el agua que corría. No era sobre agua estancada, sino que el sacrificio se hacía y la sangre de ese animalito la dejaban caer sobre el agua que iba corriendo. Y la otra, el otro animalito, y mojaban con parte de la sangre también, la dejaban en un traste y ahí cogían la otra palomita y agarraban sus alas y las mojaban en la sangre. No estoy contándolo todo completamente, ustedes lo pueden leer, pero a mí me impactaron estas 2 cosas. Una de las palomitas era degollada y su sangre puesta en el agua que corría, y la otra mojada en las alas y después era liberada. Yo no sé si para ustedes tiene esto sentido, pero a mí en ese momento el Señor tocó mi corazón, porque el Señor quería que ellos vieran lo que era la obra de la redención de Cristo y el precio de la sanidad. Primero, alguien tenía que morir y su sangre tenía que caer en agua que corre, el agua que da vida. Llevarse la inmundicia, la sangre vieja. Pero la otra sangre puesta en las alas del animal y era soltada el animalito, implicaba la libertad,
que traía para ese hombre que estaba siendo purificado, porque era un proceso de purificación. Pero todo esto para los que lo hacían, eran un montón de cosas como sin sentido. A veces nosotros tenemos hoy la gracia de entender, porque el Señor nos ha dado entendimiento. Pero todo lo que el Señor había dado en su palabra, había puesto ahí, era para que ellos pudieran ir más allá del ritual. Pero estos que volvieron, y después, perdón, antes de pasar al siguiente punto, después de todos los rituales, pasaban 8 días este hombre que estaba aislado. ¿Para qué creen ustedes que tenía que estar ese hombre 8 días y había estado tal vez 20 años fuera de su casa o 10 años? Yo me lo imagino, a él solo, en un lugar, después de que no tenía esperanza, después de que había perdido todo. Al fin estoy limpio. Y se miraba sus manos, y se miraba sus pies, y se tocaba su rostro. Y decía: Señor, ¿será cierto esto? Gracias, Señor, gracias por mis manos, gracias por mis pies. Señor, voy a volver a mi casa, gracias, Señor, voy a tener nuevamente a mi esposa, voy a poder acariciar nuevamente a mis hijos. Y tenía esos 8 días para reflexionar de dónde salió y hacia dónde iba. Ese era, pienso yo, el trasfondo de todo esto. Pero en realidad, ¿qué era lo que era para ellos? Eso es un misterio. No sé si muchos de ellos lo entendieron o se quedaron ciegos y hundidos en su ceguera y solo regresaron a sus familias y se olvidaron del sanador. ¿Cuántos fueron sanados? Los 10. Los 10 recibieron un toque del poder del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido un toque del poder del Señor? ¿Cuántos hemos recibido, aparte del toque del poder del Señor, de su amor, alguna sanidad física? ¿Cuántos hemos recibido un toque del Señor en nuestra economía? Y podría seguir preguntando y cada quien va a decir amén en diferentes etapas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido levantados en circunstancias donde ya no teníamos esperanza y de repente se hizo una puerta, se abrió una puerta y vimos la luz? Y hoy decimos: Señor, parece increíble que eso me hubiera quitado el sueño, porque pasó. Y hoy sé que fue el Señor el que nos pasó como en alas de águila. Así como pasó al pueblo cuando pasó el Mar Rojo, que ni cuenta se dieron, estaban aquí el ejército atrás y enfrente las aguas del mar, y de repente resultaron del otro lado. Y deben haber dicho ellos: ¿y cómo pasó esto? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia del poder del Señor en nuestras vidas? Y estos 10 que representan un todo aquí, todos fueron tocados por el poder del Señor y recibieron una sanidad que en su vida hubieran podido pensar que era posible. Y no tuvieron que llegar ni siquiera donde el sacerdote para que sean declarados sanos. Ellos en el camino se dieron cuenta que su carne estaba limpia. Se dieron cuenta que podían, que ya no herían. Se dieron cuenta que su rostro había sido restaurado. Y eso, miren, ¿qué debe haber causado en eso? Pero yo les traigo aquí una reflexión, porque cuando nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, en el momento que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, todos fuimos tocados por Él en lo más profundo. Realmente fuimos sanados de la lepra del pecado, por el costo de su sangre bendita. Amén. Y fuimos pasados del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Y en esa cruz bendita del Señor quedó cancelada la deuda que nosotros teníamos. Quedó cancelada el acta de los decretos que nos eran desfavorables. Aquella acta que decía: condenado a muerte por tal y tal cosa te mereces, la muerte. Quedó cancelada. Y en lugar de eso nos fue dada una nueva acta que dice: tienes vida y vida eterna. Porque si has creído en mí, tienes vida y vida eterna. Cambió nuestra situación. Él cambió nuestro pasado y nos dio
un futuro que dice Jeremías, es un futuro lleno de esperanza, un futuro de planes buenos, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros, y los planes que tiene para nosotros son de un futuro lleno de esperanza. Amén. Para nosotros es futuro, pero para el Señor ya es historia, porque el futuro Dios ya lo está viendo desde arriba. Él tiene el control de todo y Él sabe, y nos ha dejado escrito en su palabra a dónde vamos. La semana pasada y antepasada las prédicas tuvieron que ver una con ponernos en los pies de Ezequiel, ¿se recuerdan? Que viajamos en los zapatos o en las chancletas de Ezequiel, no sé cómo serían, y nos llevaron de Babilonia a Jerusalén, al templo, y nos metimos para ver qué era lo que estaban haciendo. Y luego la semana pasada hubo un llamado a tomar una posición, o con Cristo o en contra. Ya somos de Él. Si nosotros pudimos viajar, ahí sí que de las guedejas como Ezequiel, y ver eso, y hubo una confrontación en nuestras vidas, y la semana pasada nos levantamos y dijimos: Señor, no más para atrás. Es porque nosotros podemos reconocer que un día tuvimos lepra. Si no, no pudimos hacer ninguna de las dos cosas. Y muchos que han sido tocados por el Señor, lo que están buscando es su propio milagro, su sanidad, su restauración económica, sus cosas. Esa es su vida, buscando salvar su vida. En el mismo capítulo 17, en el versículo 33, dice Jesús que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Él, la salvará. Y a mí, cuando vi esto, el Señor tocó tanto mi corazón, porque estos hombres estaban buscando salvar su vida. Y fueron al sacerdote 9 y salvaron su vida. Se fueron a su casa y algunos probablemente recuperaron a la esposa, porque ahí los estaba esperando, pero quizá otros ya no le encontraron porque ya se había vuelto a casar con otro, porque él era como un muerto. Algunos encontraron su casa, otros quizá no, porque en el tiempo que estuvieron ahí perdieron su casa. Otros perdieron a sus hijos. Yo no sé qué tantos habrán realmente recuperado su vida, pero el interés de ellos era ir rápido donde el sacerdote, estar limpios y conocer y recuperar lo que habían perdido. Recuperar su casa, recuperar la esposa, recuperar los bienes, hacer un poquito más y portarse bien. Ahora queremos tener un poquito más de religión. Queremos estudiar un poquito las escrituras para saber qué dicen y ver si algo de eso coincide con ese Señor que dice por ahí que es el Mesías. Y eso tiene que ver con nosotros, porque la iglesia está llena del 9 por 10 que están buscando su milagro, su restauración, su propia vida. Y el 1 por 10, que es un pequeño remanente que está perdiendo su vida, y ahí van a ver por qué. Porque estos estaban ahí prontos a que les dijeran que pasen rápido los 16 días de estas cosas. Quizá ni se pusieron a pensar lo que estaba sucediendo espiritualmente. Solo se pusieron a pensar en lo material, solo pensaron en las cosas de este mundo y no vieron más allá, no vieron la trascendencia de lo que Cristo había hecho por ellos. Se quedaron cortos de vista, eran miopes, por no decir ciegos. Pero uno, al que yo le llamé el remanente, y en la palabra de Dios la palabra el remanente aparece desde el principio de la palabra y a lo largo de toda ella, incluso en Apocalipsis habla de un pequeño remanente. Habla de aquellos que son fieles, aquellos que verdaderamente quieren honrar y servir al Señor, que lo reconocen como quien Él es, verdaderamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Y este remanente, este 1 de 10 que regresó, no solo regresó y dijo: ay, ya vine, mira, ya me sané.
ahí hay algo especial y por eso yo quería que lo leyéramos y lo leímos 2 veces cuando leímos el pasaje. Uno regresó y ¿qué fue cómo regresó? Lo primero es glorificando a Dios y no glorificando a Dios en silencio, solo para sí mismo, calladito en lo de mi corazón, sino que verdaderamente dando voces, diciendo: Jesús me sanó, el maestro que está ahí me hizo un milagro. Ya no soy leproso, mírenme, ya no tengo que gritar soy inmundo. Estoy limpio, estoy sano. Yo quiero postrarme a tus pies. Y llegó no solo dando de gritos, de alabanza y de bendición al Señor, sino que cuando llegó no se quedó así como de pie, como quien dice, mírenme, sino que cayó de rodillas delante del Señor. Caer de rodillas, el postrarnos de rodillas tiene un significado. Es la posición incómoda, más incómoda que usted pueda tener cuando se dobla de rodillas. Póngase de rodillas y me cuenta qué puede hacer estando así. Está indefenso. Y si encima pone la cara contra el piso, respira mugre, el polvo del piso. Y les cuento que para postrarse delante del Señor, los judíos no solo se doblaban de rodillas, se dejaban caer, cuán largos eran, sobre el piso, ensuciándose la ropa, ensuciándose la cara. ¿Qué estaba diciéndole este hombre al Señor? Indigno soy, sigo siendo indigno, me considero indigno de ti. A pesar de que estoy limpio, no merezco nada. ¿Se recuerdan de otro que dijo: Señor, no merezco que entres en mi casa? ¿Se recuerdan de otra que dijo: Señor, aunque sea las migajas de la mesa, me puedo comer porque los perritos pueden comer las migajas de la mesa? Y resulta que también eran extranjeros. Uno era un centurión romano, la otra era una cananea. No eran para los que había venido el Señor. Y sin embargo, los extranjeros estaban tomando los lugares en el reino. Este samaritano regresó glorificando a Dios a gran voz, a gran voz. Yo te digo, mi hermano y mi hermana, cuando tenemos nosotros oportunidad aquí de levantar nuestra voz cada domingo, cada vez que nos juntamos para celebrar el nombre del Señor, ¿cómo lo haces? No me digas a mí. Es una pregunta que te hago a ti. ¿Cómo alabas al Señor? ¿Lo glorificas a gran voz o lo haces en silencio? No te importa, como le pasaba a David, que él decía, me haré más vil, o sea, perderé la compostura delante de los demás, pero porque tú lo mereces. Quiero demostrar con mi parte externa, con mis manos, con mis pies, con mi cuerpo, que tú mereces la gloria. Y la pregunta es esa: ¿cómo le doy gloria a Dios? Una, a gran voz y con gran estruendo, o no. Y la otra es: ¿cuánto me postro delante del Señor reconociendo que Él es todo y yo no soy nada? Me adelanto a la prédica. Y aquí está algo importantísimo. Este hombre también probablemente tenía una familia, una casa, algo que tenía que ir a hacer prontamente a recuperarlo. Y si el sacerdote no decía, está sano, ese hombre no podía volver. Pero a él no le importó eso. Él dijo: ¿qué me importa la familia ahorita? ¿Qué me importa los hijos ahorita? Lo primero que tengo es que ir a darle gracias a aquel que me salvó, a aquel que seguramente en su corazón, porque si se postró y él sabía que solo se doblan rodillas delante de Dios, él lo reconoció como el Mesías, como el Cristo, como el Señor, como el Dios. Y él volvió antes de ir a su casa. Y esto es muy importante, porque fíjense que este hombre, cuando regresó, no solo glorificó a Dios, sino que lo primero que le pasó a él, ¿qué fue? Él tuvo un encuentro personal con Cristo. Jesús le habló directamente a él. Él le hizo una pregunta: ¿y acaso no fueron 10 pues? Solo tú regresaste. ¿Dónde están los otros? Jesús le estaba hablando directamente a aquel que no podía hacerlo más que estar a 100 pasos. Y de repente estaba cara a cara con el Señor. Cara a cara.
viéndolo directamente a los ojos. Y el Señor le dijo, tú viniste. Miren qué palabra había detrás de las palabras de Jesús. Qué bueno que regresaste tú. Qué alegría me da verte aquí de regreso. Gracias que viniste, hijo mío. Tuvo un encuentro, pero no solo el encuentro, sino que además de eso, tuvo revelación. Vámonos por favor a Lucas 17. Versículo 19 dice que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo, vete, pero ustedes creen que él se fue. ¿Verdad que no? Que cuando uno ha encontrado a Jesús, ¿qué quiere uno? Estar con él, no se quiere ir de regreso. Y inmediatamente dice, los fariseos le preguntaron a Jesús algo importante y le dijeron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y entonces Jesús les empieza a decir todo acerca del futuro. Ese hombre que había sido sanado, que no había corrido a su familia, sino que corrió a Jesús y que buscó a Jesús, no solo recibió la primera palabra de Jesús, sino que recibió revelación de la eternidad. Recibió revelación del día futuro del Señor. Y ese hombre se quedó para seguir recibiendo enseñanza del Señor. Y traigo a la reflexión eso porque esto tiene que ver con nosotros, mis hermanos. Muchos de nosotros hemos sido tocados por el Señor. Y cuando yo pregunté cuántos, la mayoría, no me atrevo a decir todos porque no veo a todos, pero creo que la mayoría en algún momento hemos tenido un toque del Señor. Pero la mayoría también, tal vez alguna vez lo que hemos buscado más son las añadiduras del reino y no al Rey del reino. Jesús dijo claramente, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es esa relación con Él. Es esa cercanía con Jesucristo. Es buscar de Él la palabra y buscar de Él la revelación. Porque la palabra de Dios está para todos, pero no todos la entienden. Sus mismos discípulos dice que Jesús les tuvo que abrir el entendimiento para que recibieran esa palabra. Y hablábamos aquí lo que leí las 12 domingos pasados. ¿Cuánta revelación ha venido a nuestro corazón? El día que estuvimos aquí en el seminario de evangelización, tuvimos una revelación que verdaderamente fue maravillosa. Los que estuvieron, levanten la mano. Si hay alguno que crea que no fue así, que se ponga de pie y lo diga. Pero de verdad, ese día fue una revelación de Dios para nuestras vidas. El Señor vino a quitarnos así los velos, muchos velos. Pero no ha sido de un día, ha sido a lo largo de días de caminar con Jesús, de estar en su presencia, de buscarlo en oración, de escuchar su palabra, de meditar en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1. Y hemos visto esa agua que corre de Él hacia nuestro corazón, que nos limpia, que nos levanta, que nos sana, que nos purifica, que nos hace fuertes en Él. Amén. Pero muchos no están así. Muchos están contentos en donde están, en la tranquilidad de no querer saber más. Su vida es lo que les interesa. Y eso es lo que quiero yo hoy que te lleves de aquí. Tu vida realmente se va a acabar. Tu vida, no sé si son 80, 50, 60, 70 años, los con suerte o poca suerte, no sé cuál sería la palabra, porque Pablo decía que para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia, y así debiera ser para nosotros, porque si nuestra vida es Cristo, el tiempo que tenemos aquí es añadidura solo para ver qué nos toca hacer. Y Pablo sabía, si estoy aquí es porque el Señor quiere que esté aquí por bien de alguno de ustedes, pero para mí lo que quisiera es ya estar con el Señor. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo va a ser esta vida física? No lo sabemos. Pero el tiempo que tenemos de esta vida física, debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, que es el autor y el salvador y el autor de nuestra fe, y con la mirada fija en Él, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, caminar en el camino y la senda que Él nos ha trazado. Entonces nuestra vida va a ser una vida
de producción, pero si no, lo que estamos haciendo es perder nuestra vida. Ahí lo dice en el versículo 17:33, si quieren me acompañan. Dice, todo el que procure salvar su vida, ¿qué dice? Y todo el que la pierda. De alguna manera, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, de buscar su reino y su justicia, de alguna manera estamos perdiendo nuestra propia vida. Estamos dejando lo que es de nosotros para ocuparnos de lo que es de Él. Amén. Poniendo nuestra mirada en Él. Y eso lo que trae es una gran bendición. La pregunta hoy es, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y la pregunta es para ti que estás sentado hoy aquí. Mi hermano, mi hermana, tomémonos un momento para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros todo este año. Tenemos mucho que recordar desde toda nuestra vida. Pero este año, tómate un momento y yo te invito a que te levantes y pases aquí y digas, yo doy gracias al Señor por esto. Y que todos podamos pasar y decir algo que el Señor tenemos gratitud con Él. Porque no somos de los 9, somos del 1. Aunque aquí somos un montón hoy, yo sé que todos van a querer pasar y decir algo que el Señor hizo por ellos. El micrófono está para ustedes. Yo doy gracias a Dios porque me ha permitido conocerlo más este año y he visto su bendición todos los días. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque mi familia pasó una muy dura prueba este año. La vida de mi hijo estaba en riesgo y Dios lo salvó y lo está sanando. Alabado sea su santo nombre. Yo doy gracias al Señor porque he visto su gracia y su misericordia en mi vida. Él me sanó, Él me tiene aquí de pie para la gloria y honra de Él, y sobre todo estoy viendo sus promesas, las promesas de su palabra, que dice que nos bendecirá de generación en generación. Amén, gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque de verdad no podría estar aquí y su fidelidad me tiene permaneciendo en Él. De verdad estoy eternamente agradecida. Gloria al Señor. Bueno, yo doy gracias al Señor porque muy a pesar de mí, el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso. Y en este año Él me mostró muchas cosas, la sanidad de Vilma, el nacimiento de mi nieta y muchas cosas más. De veras, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Yo le doy infinitas gracias a Dios porque me salvó de cáncer, y para la gloria de Dios también. Yo miro que en todas las cosas Él ha sido fiel y verdadero. Yo le doy gracias al Señor porque este año el Señor me salvó de ese accidente y para la gloria de Dios estoy aquí y yo sé que el Señor tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros y porque lo sigo conociendo cada día más y me sigue de verdad deslumbrando de su obra poderosa. Yo doy gracias a Dios por todo, pero este año tuve otra bendición que es muy grande. Pues doy gracias por mi vida porque el Señor me está bendiciendo viendo mi tercera generación. Y yo creo que eso es una bendición para mí, ¿verdad? Porque ha bendecido mi vida para llegar a eso, ¿verdad? Y cuando Carol dijo que si dábamos gracias a Dios por Facebook, yo no veo Facebook, pero sí doy gracias a Dios y no me canso. Mi oración a veces es muy pobre, porque lo único que digo es gracias, 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 Señor. ¿Verdad? Así que, amén.
Yo quiero darle gracias al Señor porque Él en su palabra me ha mostrado lo perverso y malvado que he sido, ingrato en toda mi vida con el Señor, y Él siempre se ha mantenido fiel, inamovible en su palabra, en su amor, en su justicia, en su sangre. Y el otro día le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿qué buena obra hay que podamos hacer para agradarte? Y la única buena obra que el Señor me mostró es que la única buena obra es llegar a sus pies, reconocerlo a Él como nuestro Salvador, porque es la única cosa grata para Dios. Amén. Yo tengo un montón de cosas por que darle gracias al Señor. Este año, sí. Este año pues no ha sido fácil, pero la verdad es que Él mismo dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y Él me ha permitido ser testigo de esa realidad en mi vida. Cada día yo tomo la misericordia del Señor y es el que me levanta y me sostiene. Y le doy gracias por ello y porque de verdad le he dicho tantas cosas a Él, pero hoy se lo quiero decir delante de ustedes. No, en mi vida no hay nada, absolutamente nada mejor que Él. Y lo amo y sé que cada día que yo despierto es un milagro para mí. Amén. Yo quiero darle gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, sus maravillas en nuestra vida han sido grandes. El que en enero Josué ha viajado a Miami y que no haya tenido más bacteria en su ojito es para darle gracias al Señor. Y si la visión no ha venido, vendrá, porque Dios es todopoderoso. Y confieso y declaro esa visión que el Señor dará, no los médicos, sino nuestro Señor, porque Él es todopoderoso. Le doy infinitas gracias. Y aunque las circunstancias continúan, quiero decirles que nunca nos ha abandonado el Señor. Él es fiel y bueno, a Él toda la gloria y la honra. Buenos días, yo quiero darle gracias a Dios porque en medio de las circunstancias en este año, un año difícil, pero nunca nos ha faltado pan en la mesa y su bendición siempre ha estado con nosotros. Y gracias a Dios, pues hay promesa de que este año será diferente en Él. Gracias. Yo quiero darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. He conocido más de Él este año, realmente he leído más su palabra, me he acercado a Él, he conocido más de Él, y también por mi familia que ha mantenido sana y hemos salido por su misericordia adelante. Gracias. Amén. Yo quiero darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno, misericordioso, fiel. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha perdonado mis pecados, porque Él ha limpiado mi corazón, porque realmente ha puesto unidad y armonía en nuestro hogar, y realmente porque Él merece toda la honra y la gloria. Amén. Él es bueno. Amén. Bueno, la verdad es que yo quiero dar las gracias al Señor porque sé que soy una guerrera, que día a día hay que dar un paso a la vez. El Señor me ha hecho hacer cosas que en mi carne, la verdad, no me gustan, ¿verdad? Pero lo doy gracias al Señor porque me ha permitido poder servir a mi familia. Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor por mi familia, por toda la bendición que recibimos diariamente de Él, y porque en todo momento sentimos la ayuda, la protección y todo lo que Él nos da. Siempre está con nosotros a cada momento, y de eso le doy gracias a cada momento. Yo quiero darle gracias al Señor porque Él es bueno y porque es fiel, pero especialmente quiero agradecerle por la prueba. Este año no ha sido fácil, pero le doy gracias por la prueba, porque eso me ha acercado cada día más a Él y porque sigo viendo su misericordia. Gracias, Señor, gracias por todos los milagros que tú has permitido en mi vida este año. Gracias, Señor. Quiero dar gracias al Señor por su fidelidad, por su amor y su misericordia, porque ha sido un año difícil.
en muchas áreas de mi vida, pero el Señor siempre ha dado una respuesta de amor y me ha levantado. Y por eso estoy aquí. Buenos días, hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios porque en medio de su misericordia, como decía Miriam, nos ha mantenido firmes, nos ha sostenido. Para nosotros fue un año complicado en el área de nuestro matrimonio porque no hallábamos ya más camino. No había más camino más que solo agarrar aquí en su camino, ¿verdad? Pero nos dimos una oportunidad, el Señor nos dio otra oportunidad como matrimonio. Nos ha costado porque el testimonio que dimos, que el armamento, teníamos algunas cosas escondidas por ahí todavía que no queríamos decir por dónde estaban, pero han ido saliendo. Eso es lo que yo veo en Dios, que Él ha mostrado, y lo que decía Juanjo. Yo, un hombre torpe, inútil, inmundo, miserable, que no merezco nada de Dios, Él ha seguido bendiciéndonos en algunas áreas de nuestra vida, y sabemos de que este año va a ser de bendición para nosotros en el área espiritual, porque eso es lo que Él nos ha dicho, eso es lo que Él nos ha confesado, eso es lo que Él nos ha profetizado, y yo le creo a Él como siempre le he creído, y sé que ese tiempo va a llegar. En su momento, cuando Él me diga, ese tiempo va a llegar. Amén. Buenos días, yo quiero darle gracias a Dios por todas las pruebas que me ha permitido tener este año, que me han hecho crecer. Le doy gracias por todas las bendiciones que ha dado también en mi vida familiar, laboral, espiritual. Le doy gracias por mi hijo, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a esta casa de bendición para mi hijo y para mí. Yo le doy gracias a Dios por el don de la vida, por mi esposo, por mis hijos, por mis papás, por mi suegra, por mis hermanos y mis cuñadas y mis sobrinos. Y en medio de todo lo que hemos vivido durante este año, que veo que todos como que es serio, ha sido un año difícil, estoy agradecida porque su bondad ha permanecido y su fidelidad ha permanecido, y el poder de su espíritu operante no ha dejado de ser. Y le agradezco eso porque esa revelación nos trae a conciencia, a mantenernos claros en la mente que es por gracia y misericordia y no por nuestras fuerzas. Yo le doy gracias a Dios porque Él nunca me ha dejado. Yo soy tan llorona. Aunque soy pecadora, Él no me ha dejado. Gracias, Jesús. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios por su inmensa fidelidad, que a pesar de mi inutilidad y de mi torpeza, Él sigue obrando, ¿verdad? Que Él no para la obra, y es mi petición, ¿verdad? Que no se detenga en mí, que aunque yo le ponga resistencia no me haga caso y que siga. Y le doy gracias porque realmente Él ha sido fiel, y en cada situación yo veo que Él ha respondido, y sé que Él seguirá respondiendo. Yo le quiero dar gracias a Dios porque a pesar de las dificultades que han habido en este año, Él ha sido fiel, Él ha estado ahí, Él nos ha fortalecido, Él ha estado siempre con algo, y aún en medio de las circunstancias complicadas, Él saca algo de eso, pues, ¿verdad? Y siempre nos enseña, y Él es fiel, realmente. Gloria a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por su provisión y su amor, y por su fidelidad, porque Él nunca nos abandona. Gracias. Yo le doy gracias a Dios porque mantuvo vivos a mis papás con lo del accidente, y le doy gracias porque me ha dado la oportunidad de ser su hijo, y también le doy gracias porque Él ha sido fiel conmigo. Amén. Y me ha salvado de muchas cosas. Gracias. Bueno, gracias a Dios, buenos días, porque me metió en un carro. Yo no tengo silla de ruedas, me subo la silla de ruedas. Gracias. A Dios, tengo 23 años, ¿sabes? Sí. Amén. Gloria a Dios, gloria. Gracias, Señor. Yo quiero darle gracias al Señor por sus promesas, porque este año hemos recibido promesas de Dios para mi familia y para mí, y estoy segura y tengo fe en que las vamos a ver cumplidas. Gloria a Dios. Bueno, yo voy a empezar. Sí.
Yo le quiero dar gracias a Dios porque este año ha sido lleno de bendiciones. Me gradué del colegio, no es para presumir, pero con honores. Y eso después de 14 años de que los doctores me dijeron que no iba, pues primero a vivir, después no iba a poder pues pensar bien y estar físicamente bien, y que cuarto lugar en el colegio. Entonces sí, los doctores no estaban bien, sino el Señor tuvo misericordia de mí y gloria a Él. Bueno, pues la verdad es que el Señor ha sido bueno, lo pudimos ver este año, como dice Natalia, y la verdad es que no damos gracias de dar al Señor desde siempre, y yo siempre he sido muy agradecido con el Señor, y cabalmente María en el día de la graduación me recordó y me dijo, mira, hace 14 años Natalia tuvo su accidente y no daban nada por ella, y la verdad es que verla hoy para nosotros es una gran bendición, ¿verdad? La obra que el Señor está haciendo en ella y seguirá haciendo. Desde el primer momento en que me llamaron a mí al celular, me dijeron, mira, Natalia tuvo un accidente, lo único que se me ocurrió era pedirle al Señor, ¿verdad? Y dejarla en manos de Él. Y yo creo que estamos viendo hoy su misericordia en su vida. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí vengo también a darle gracias al Señor porque a mi hermana le dijeron que no pasaba de 25 años y ahorita ya va a cumplir 62. Ayer fue intervenida por sus dientes, le pusieron anestesia general, me dijeron que iba a tener un montón de reacciones y aquí la tienen como que sin nada, ni dolor ni nada. Le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Buenas tardes. A mí la palabra de Dios hoy me tocó, me sucumbió el corazón porque yo he sido de los 9 y me ha costado, o sea, he visto que soy buena para quejarme, pero no he sido agradecida con el Señor y Él ha hecho maravillas en mi vida. Este año ha sido, pero de una bendición inmensa, con un matrimonio totalmente destruido. Y no solo nuestro matrimonio, sino que nuestros hijos, con una vida pasada de verdad, llena de un montón de cosas que ni siquiera yo sabía que existían en mi familia. Y realmente yo no hice nada para que él me viera como estaba, no hice nada. Creo que ni siquiera se lo pedí. Estaba, como dice, con la lepra tan avanzada que ya no tenía sensibilidad, de verdad, con un corazón completamente duro. Y he visto cómo el Señor, a pesar de todo, tuvo misericordia de mí y de ver mi miseria. Realmente es el amor de Dios. Y de verdad me está mostrando tantas cosas que yo digo, si Él no me sostuviera, no estaría aquí, pero aquí estoy para darle la gloria a Él, para levantar mi voz y decirle que Él es bueno, que Él es grande y que yo no debo de callar lo maravilloso que es Él y que Él se merece la honra y la gloria y que cuando está la alabanza yo tengo ganas de saltar, mi espíritu se quiere gozar en la alabanza de ver lo maravilloso que es Él y de lo bueno que es Él y que Él de la basura de ahí me sacó y que con su poder y su gloria me ha levantado por amor de nombre de Él. Gracias al Señor por su Hijo, porque vino a derramar su sangre por mí y de verdad me ha levantado con su poder. No pararía en este momento de darle gracias, de levantar mis manos y de decirle que alabado sea su nombre y que no callaré más lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia y que seguirá haciendo. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque Él perdonó mis pecados. Realmente en mi vida sucedieron cosas muy grandes, muy feas, pero Dios en su infinita bondad y misericordia me perdonó y no solo eso, sino que rescató mi matrimonio. Porque, pues, por si algunos no lo sabían, pues mi matrimonio se estaba destruyendo por culpa mía
Mi hija se había separado de nosotros y hoy, pues para honra y gloria de Él, pues Dios está trabajando en nuestro matrimonio, lo está reconstruyendo y sobre todo, pues como familia estamos unidos. También Él está trabajando en nuestra familia y permitió recuperar, pues ahí sí que nuestro hogar, ¿verdad? Y para Él sea la honra y la gloria. Yo le doy gracias a Dios por eso. Gracias. Yo le quiero dar gracias a Dios por dos cosas. Una, por haber venido a la tierra a morir en la cruz por mí, por haber derramado su sangre preciosa. De veras es lo que da la salvación, la vida eterna, me libró del infierno y gracias a Dios no basado en mis obras. Ahora sé que soy salva basada en la obra de Jesús en la cruz y ese es el mayor regalo que podamos tener cada día en nuestra vida. Y segundo, quiero darle gracias a Dios que dejó viva a mi mamá, gracias a la misericordia de Él, y sé que a las oraciones de todos los que estuvieron orando, es un milagro que esté viva y que esté completamente sana. Amén. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por que a pesar de mí, Él por su inmensa bondad y su inmensa paciencia, me sigue tratando con bondad. Y le doy gracias a Dios cada mañana por mi esposo, por mis hijos, por mis padres, por su fidelidad, porque nos ha protegido, porque nos ha guardado y porque a pesar de todas las dificultades, su mano nos sostiene y mi ayuda viene del Todopoderoso. Amén. Hola, Dios los bendiga. Quiero contarles que este año ha sido un año de muchas batallas en mi vida, de toda naturaleza. Y le doy gracias a Dios que me ha perdonado de mis pecados. Sin embargo, fue un año muy difícil para mi matrimonio y aquí estamos todos los domingos proclamando victoria. Ha sido un año muy difícil para mi trabajo. El trabajo no dio prácticamente nada en todo el año y Dios ha proveído todos los meses. No tenemos deudas, el Señor ha sido fiel, Él nos ha proveído mensualmente para que podamos pagar todas las cosas a pesar de nuestra incapacidad. El Señor ha sido maravilloso, nos ha dado una familia integrada, Él ha estado con nosotros, Él ha proveído en abundancia para que vivamos en paz, en armonía. Aún con esas batallas y aún con esas dificultades, el Señor ha sido fiel. Y hoy testifico de que todo ha sido por su bondad y por su amor. Y hoy tengo paz, tengo gozo y estoy agradecido con Dios. Yo le doy gracias al Señor porque toda nuestra familia está convertida a Él, el Señor, y porque nos ha unido y por la gracia de Dios no nos falta nada, ni salud ni económicamente. Yo quiero darle gracias a Dios porque el día que reconocí que lo necesitaba, le pedí que si yo en un momento quería soltar mi mano de Él, Él no soltara mi mano. Y la verdad es que el Señor ha sido fiel porque no ha soltado mi mano y me ha permitido permanecer en Él desde hace 25 años. Y estoy agradecida con Él porque las verdades que han llegado a mi vida se han hecho un rema y cada vez me hace tener una necesidad más de Él y es por su gracia y su amor que estoy aquí. Yo le quiero dar gracias al Señor porque cuando yo nací, yo me enfermé y me desahuciaron en el hospital. Mi mamá me sacó del hospital y quedé bajo la responsabilidad de ella porque yo ya estaba para morirme. Ahorita ya de grande me detectaron un tumor en la hipófisis. Bendito sea el Señor, aquí estoy de pie. Él está restaurando mi familia. Yo estoy creyendo en su palabra que dice que con uno que crea, yo y mi casa seremos salvos. Y en el nombre de Jesús creo en su palabra y en sus misericordias que son renovadas todos los días. Gloria a Dios. Bueno, yo le quiero dar gracias al Señor que Él me ha dado muchas bendiciones y ha tenido misericordia en mi vida en este año. Y le quiero dar gracias al Señor porque Él me ha dado todo sin merecer nada. Mis hermanos, buenos días. Yo le doy gracias al Señor todos los días, todos y cada uno de los días de mi vida, porque Él es misericordioso.
Le doy gracias sobre todo por su Hijo Jesucristo, que dio su vida por mí y pagó por mi pecado. Le doy gracias por su Santo Espíritu, que cada día nos lleva de la mano y nunca nos abandona. Le doy gracias por su palabra, que es luz para nosotros. Y le doy gracias por cada uno de ustedes, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Gracias, Señor. Yo doy gracias al Señor. Primero porque yo creo que la parte más bonita del día de hoy, de esta prédica, ha sido este momento en el que todos nos hemos dado cuenta que todos somos necesitados y bendecidos del Señor, y que Él ha estado presente en la vida de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros somos testimonio de la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros por su amor. He tenido batalla, todo el tiempo he tenido batalla, pero esa batalla no existiría si Él no estuviera en mí, y por eso le doy gracias. Gracias, Señor. Y a pesar de mí, y a pesar de mi resistencia, y a pesar de todos los momentos en el que he resistido a caminar con Él, Él me ha bendecido. Y hasta en broma lo hemos dicho, que este año el Señor nos ha atropellado con sus bendiciones. Y doy gloria y honra a mi Señor. Gloria al Señor. Buenas tardes, yo quiero darle gracias a Dios por un cambio de vida, porque Él a través de este año me demostró que una persona puede ser lo que ella quiera, que no se tiene que estar reprimiendo, sino que al contrario tiene que crecer con Él, tiene que entender su amor, tiene que quererlo, tiene que bendecirlo. Y quiero darle gracias porque aunque este ha sido un año de batallas y si ha sido un año duro, Él siempre está ahí para nosotros y nunca nos deja, siempre nos ayuda a pelear, y aunque seamos pecadores, Él siempre está ahí para nosotros. Gracias. En primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por todos los agradecimientos. Yo sí realmente en este momento diera gracias por todo lo que siento y por todo lo que le doy honra al Señor. Realmente creo que ya no saldría de aquí. Bueno, Caro no sabía y por eso creo que me dejó de último. Casi de último. Lo voy a leer. No, creo que realmente es una inmensa lista, inmensa. Y lo que sí quisiera testificar es que el Señor sí me ha permitido dar gracias realmente en este año, porque en adversidades y en lo próspero, en todo lo que pudiera parecer adversidad, Dios de todos modos lo convierte en bueno. Y realmente así ha sido este año para mí. Gracias. Bueno, yo le doy gracias al Señor por, la verdad que por todo. Si estoy aquí parada es por su misericordia, por su gracia, por su amor, porque Él nos ha bendecido a mí, mi vida, y nos ha bendecido nuestra familia, porque he podido servir este año con mis hijos. Para mí de verdad es una gran bendición que me permita ver eso que dice yo en mi casa. Contigo, Jesús, te servimos. La verdad que hay tanto que agradecer, pero me siento contenta, gozosa, y eso solo puede venir del Señor, de verdad. Gracias. Yo le quiero dar gracias a Dios por todos los logros que he logrado alcanzar este año. Y la honra al Señor. Mis hermanos, gracias. Vamos a ponernos de pie. Podemos dar gracias todos juntos. Y yo no sé si todos conocen esta alabanza que vamos a cantar ahorita, pero ahí está la letra. Y sé que son las palabras de la mayoría que estamos aquí. En las pruebas, en las alegrías, en los triunfos, en las dificultades, hemos visto la mano del Señor que nos ha tocado. Y doy gracias al Señor porque hoy podemos pararnos y bendecir su santo nombre con gratitud y con alegría. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Queremos agradecerte, Señor. Queremos decirte con todo nuestro corazón que te amamos, Señor.
que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Gracias, Señor. Que de tu rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque has sido tan grande tu amor por nosotros, Señor. Soy de tu gracia, ay, tu perdón, tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz. Gracias, tu eterna bondad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Gracias, Señor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias, Señor. Nuestra palabra es gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor, porque eres bueno. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y bendito seas.